buenas noches, somos el grupo número 1. Vamos a dar una exposición acerca de lo que son los conceptos generales en la unidad 3. El grupo está conformado por mi compañero Nelson Mero, Jimena Cañar, Carol Valencia, Daniela Morales y quienes habla Luis Macas. El tema que vamos a abordar en esta ocasión es acerca de los sistemas de control. ¿Qué son los sistemas de control? La definición exacta es el conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, regular el comportamiento de otro sistema con el fin de reducir diferentes tipos de probabilidades o fallas, esto con el fin de tener mejores resultados. Se dice que los sistemas de control no simplemente se emplean o se enfocan en lo que es maquinaria, sino también en otro tipo de organizaciones de distinta índole. En el ámbito de nosotros que nos referimos a lo que es el ámbito industrial, básicamente nos enfocamos en lo que son sistemas industriales, cualquier tipo de sistema industrial, en donde sabemos que hay un determinado número de entradas o variables de entrada, el sistema de control que genera manipula, genera o altera ciertas condiciones de trabajo que nosotros en este caso deseamos y nos va a dar una variable de salida o condiciones de salida. Como sabemos, el sistema consta de ciertas variables que, hablando de una forma macro o de una forma general, se enfoca básicamente en lo mismo, lo que es variable, motor o set point. ¿Por qué hacemos énfasis en este set point, que es el punto de ajuste? Porque, como sabemos, muchas de las ocasiones los elementos que influyen en un sistema no se procesan o no pasan de una etapa a otra de forma íntegra o al 100%, sino siempre hay pérdidas, ya sea de materia, energía, etc. Es por eso que se hacen ciertos ajustes en una de las etapas del proceso con el fin de obtener los resultados deseados. Es aquí donde influyen lo que son cierto tipo de condiciones que somos los que nosotros deseamos o las que nosotros deseamos obtener. Siguiente. En los sistemas de control se pueden subdividir en dos grandes grupos, que son sistemas de control de lazo cerrado, cuando un sistema de control tiene una señal de salida y tiene un efecto directo sobre la acción de control. Aquí vemos un bosquejo general de lo que es cierta variación de temperatura, en donde hay una temperatura requerida y por medio de se puede decir una inferencia de ciertas variables, tenemos una temperatura deseada, que es obviamente diferente. Siguiente. Tenemos también lo que es el lazo abierto. Lazo abierto dice que son aquellos en los que la señal de salida no afecta el funcionamiento del sistema total. La característica de este lazo es que no hay recirculación o realimentación en todo el sistema, sino es un resultado del cual ya no podemos inferir directamente. Siguiente. Nosotros básicamente nos basamos o hacemos un estudio en lo que son los sistemas industriales. Y como tenemos conocimiento, desde el año 2000 en adelante se han venido implementando lo que son los conocidos PLC o sistemas automatizados, que lo que hacen es manipular cierta información de entrada para procesarla de la manera que nosotros queramos y generar unas variables de salida. Aquí les puse una imagen de lo que es el procesamiento de lo que es la cerveza en el cine nacional y este conocido PLC, que es el logo de Siemens, en donde recordamos que tiene ciertas entradas y donde nosotros programamos las condiciones de trabajo. Aquí influyen algunos variables que vamos a ver más adelante y obviamente nos da como salida ciertos dispositivos que nosotros implementemos en el sistema. Siguiente. ¿Qué son las variables? Las variables, la definición dice que son todas aquellas condiciones, datos, información que influyen a la entrada, durante o a la salida de un determinado proceso. En el ámbito industrial encontramos muchísimas, pero las más comunes, por poner un ejemplo, el caldero, tenemos lo que son la temperatura, la presión, el volumen, nivel, caudal, peso, etc. Un sinnúmero de variables que nosotros tenemos que manejarlas o deben estar en el sistema mediante un margen, si se puede llamar así, para que tenga un correcto funcionamiento en un determinado o X sistema o maquinaria, en este caso una caldera. Este es un ejemplo más sencillo en donde dos de las más importantes, se puede decir variables, que por medio de sensores dan información al PLC. Aquí está prácticamente el que lo procesa y nos da una variable o una salida, simplemente, en este caso es una alarma. Cuando en este ejemplo, una de las condiciones varía, ya sea por alta presión, baja presión, alta temperatura o baja temperatura. Siguiente.
Dentro de estas variables, como sabemos, hay variables que nosotros podemos controlar, que son tal vez se me ocurre el volumen del agua o la densidad de cierta sustancia, la cantidad o el conteo de determinado producto, etc. Ingresan lo que son variables como contadores, temporizadores, en función del tiempo, en función del volumen, un sinnúmero. Pero tenemos también lo que son las variables manipuladas. ¿Qué son estas variables manipuladas? Son aquellas que se modifican para afectar directamente las variables que nosotros podemos controlar. Esto prácticamente se hace en todo, o se aplica en todo tipo de sistema, porque si no hay inferencia en una variable que nosotros querramos, no vamos a obtener un producto o una condición deseada. Siguiente. Perturbaciones. Perturbaciones viene a ser una inferencia que afecte directamente el proceso en el sistema. La definición dice que son todas aquellas señales indeseadas que intervienen de forma adversa en el funcionamiento de un sistema. Pueden ser internas si se generan dentro del mismo, o externas si se generan fuera del sistema y constituyen una entrada. Existen muchos tipos de perturbaciones o mucha clasificación de aquello. Sin embargo, varían de acuerdo al tipo de sistema, el tipo de proceso o de otra forma de llamarle el tipo de industria. Este es un bosquejo sencillo en donde hay ingreso de un elemento, existe, se puede decir, conducción de energía, y vemos que en esta gráfica muestra que hay una inferencia casi a la salida de una perturbación, que puede ser un agente, en este caso externo al sistema, que también puede producirse dentro de cada una de las etapas. A continuación, mi compañero. El tema a continuación es la repetibilidad. Se entiende como repetibilidad a la precisión o variabilidad de sus mediciones cuando se obtienen varias mediciones del mismo objeto en condiciones similares. El objetivo de la repetibilidad es comprobar y cerciorar la veracidad de las mediciones bajo las mismas condiciones. Como ejemplo, se dice que la repetibilidad es la capacidad de mostrar el mismo valor cuando un peso se coloca en una escala más de una vez, es decir, por varias ocasiones. A menudo este se expresa con una desviación estándar entre 5 y 10 pruebas. Entonces, como ejemplo, si se colocan 50 gramos en una balanza por 10 veces, la báscula debería demostrar el mismo resultado las 10 veces seguidas. Cabe recalcar que existen factores o prácticas que garantizan mejores resultados. Por ejemplo, tenemos que usar los mismos instrumentos para las mediciones. En este caso, por ejemplo, si se utilizan para medir volumen, se utilizan vasos de precipitación, deben de ser los mismos para cada una de las pruebas que se vayan a realizar. Otro factor determinante es la persona que realiza la medición, porque depende mucho del concepto y de la forma en que esta persona realice el mecanismo o realice la prueba. Otro factor, deben estar las mismas condiciones para cada instrumento, es decir, la balanza debe estar en una misma área cuando se realicen todas las mediciones. No se puede movilizar, no se puede cambiar de balanza, no se puede cambiar de ubicación. El concepto de exactitud es que esto indica la cercanía a la que se encuentra una medida del valor real. La exactitud tiende a aumentar mientras más cerca se encuentra del objeto al valor real. Y esta medida de exactitud depende bastante de la calibración del instrumento que se utiliza al momento de realizar las mediciones. El valor de la exactitud, entre los conceptos de exactitud y precisión tienden a haber confusiones debido a que parecen que significarán lo mismo, pero en realidad no lo es, y lo vamos a explicar más adelante. Como ejemplo, para la exactitud, dice que una persona mide su estatura con una cinta métrica y se obtiene 1.70 metros. Cuando va al médico, este le vuelve a medir con un medidor especial que tiene en su laboratorio y el resultado es de 1.70 metros. ¿Esto qué significa? Que la medición realizada con la cinta métrica fue exacta. ¿Por qué? Porque en ambos casos se obtuvieron los mismos valores. El concepto de precisión vendría siendo el grado de cercanía de los valores de las distintas mediciones con referencia a un punto. Se dice que hay más precisión entre más cerca se encuentren los puntos de diferentes mediciones. En este caso, no es necesario que los puntos se encuentren en un nivel exacto o en un punto fijo, sino más bien que sigan un patrón. Y este concepto de precisión se engloba bastante con el de repetibilidad
Con este gráfico podemos entender un poco la relación entre exactitud y precisión. Respecto al concepto de linealidad, se entiende linealidad por la propiedad que examina qué tan exactas son las mediciones en todo un rango esperado de mediciones que se ha tomado. La linealidad indica si el sistema de medición tiene la misma exactitud para todos los valores de referencia, es decir, que en todas las mediciones que se ha realizado se ha llegado al valor fijo o puntual del proceso. La falta de linealidad en un sistema de medición puede deberse a la falta de calibración del instrumento. Puede que éste esté fuera de sus rangos de incertidumbre o algún otro problema con respecto a los factores que afectan las mediciones. Para evaluar la linealidad de un proceso de medición, se siguen unos pasos y se hace uso de la recta de la regresión y de la ecuación de la regresión. Como vemos en el gráfico, tenemos una línea y unos puntos dispersos, los cuales se supone que simbolizarían las diferentes mediciones que se vayan a tomar. Y se busca que sea un patrón de forma lineal. Bueno, ahora tenemos lo que es incertidumbre, controlador y actuador. La incertidumbre dice que ninguna medición es absolutamente exacta o precisa, y la incertidumbre está asociada a diferentes tipos de mediciones. También tenemos lo que es la certitud limitada, que es un dato de algún instrumento que vayamos a utilizar para realizar la medición. Por ejemplo, al momento que nosotros queremos calcular el ancho de una tabla, utilizamos como instrumento de medición una regla graduada en centímetros. Decimos que la incertidumbre varía entre 0.1 centímetros o 0.2 centímetros. Es decir, que el valor que nosotros hemos medido va a ser más o menos 0.1 centímetros. El controlador es aquel que compara el valor real de la salida con el valor de la entrada, es decir, el valor deseado. Lo que hace esto es poder determinar lo que es la desviación y produce un control para poder reducir esta desviación principalmente a lo que es el valor mínimo, que vendría a ser 0. Tenemos diferentes tipos de controladores. Está lo que es el neumático, el hidráulico, el eléctrico y el electrónico. La manera en la cual el control automático produce la señal de control se le denomina acción de control. En este campo entran también otros tipos de controladores como son el controlador off-on, el PID, entre otros. Actuador. El actuador es un dispositivo con la capacidad de poder generar una fuerza que ejerza un cambio en lo que es la posición, la velocidad o el estado de algún instrumento eléctrico. Esto de aquí tiene mucho que ver con la transformación de la energía. Hay dos tipos de actuadores, se dividen estos en lo que es dependiendo del movimiento que realiza o de la energía que es utilizada. En lo que es la energía que se utiliza entran los hidráulicos, los neumáticos y los eléctricos. Y de acuerdo al movimiento que realiza pueden ser rotatorios o lineales. Ahora venimos con lo que es el elemento final de control y los sensores. El elemento final de control tiene la función de poder recibir la información que es dada por el controlador. Y en dependencia del valor de esta puede establecer un valor determinado en lo que es la variable manipulada. Es decir, si tenemos como flujo el aire, el elemento final de control puede ser un ventilador. Mientras que si la variable manipulada es la cantidad de calor, entonces el elemento final de control vendría a ser una resistencia térmica. Otro de los ejemplos también puede ser lo que es una válvula de control. Este es muy utilizado en lo que son las industrias y principalmente aquí en lo que es el bucle de regulación. Lo que hace esto, como su palabra nos indica, es poder regular el caudal o el flujo que está dentro de ese sistema. Eso es tan importante en el bucle de regulación como lo es lo que es un transmisor o un actuador. El sensor. Un sensor siempre va a necesitar de un transductor. Esto tiene mucho que ver y está muy relacionado tanto el sensor como el transductor. Una de sus características del sensor es que este no solamente va a poder cambiar el valor de la entrada, sino que también sus valores de salida son muy importantes para poder determinar alguna medición en tiempos posteriores. Se clasifica lo que son los sensores por transducción y los sensores de acuerdo a la variable medida. De acuerdo a lo que es la transducción, estos de aquí son un poco prácticos porque no se puede establecer específicamente qué es lo que se va a medir. Sin embargo, se clasifican en magnéticos, ultrasonidos, los químicos, los fotoeléctricos y los termoeléctricos. Y en lo que es la variable que se va a medir, tenemos lo que es de posición, velocidad, aceleración, de nivel y profundidad, humedad, temperatura, está lo que es el gas, el pH, la corriente, los biométricos, entre otros. Como un ejemplo de sensor de humedad, tenemos lo que son en los invernaderos. En este caso aquí, cuando ya el piso está muy seco, esto lo que hace es que se riega automáticamente. Es así como trabaja el sensor en este tipo de invernaderos. Es muy utilizado y se ve mucho en lo que son los jardines.
Yo les voy a hablar acerca de lo que corresponde transmisor, transductor, acondicionador y microcontrolador. Los transmisores son dispositivos que emiten una señal y se las puede transmitir mediante un medio y se las dirige hacia un receptor. Existen tres tipos principales de transmisor, lo que corresponde al transmisor neumático, electrónico e inteligente. El transmisor neumático es aquel que funciona básicamente con un movimiento y este va a obtener una medida. El transmisor electrónico, su función es lo mismo, pero la diferencia es que tiene una mayor exactitud en sus valores. Y el transmisor inteligente tiene una característica muy especial en el cual se puede calibrar, se puede también determinar ciertos rangos para determinar si la presión en la que está ejerciendo algún mecanismo es el correcto. Estos transmisores son muy utilizados para controlar sistemas complejos como una caldera, y con esto nosotros podemos observar, podemos obtener una medida de presión. Son lo que son los transductores, son dispositivos capaces de transformar un tipo de energía de entrada en otro tipo de energía, por ejemplo, los altavoces. Estos dispositivos son usados principalmente en lo que corresponde a la industria de la medicina, en la agricultura, en la robótica. También tenemos lo que son los acondicionadores. También son conocidos como acondicionadores de señal. Son elementos del sistema de medida que ofrecen de la señal de salida de un sensor electrónico. Va a permitir tener una mayor seguridad en la comunicación de datos. Tenemos también los microcontroladores. Estos son como mini computadoras y los cuales van a procesar información y se van a encontrar con elementos de entrada y de salida, y se los usa mucho en lo que corresponde a procesos de automatización, de robótica, donde se quiera automatizar algún experimento o alguna actividad. Vamos a hablar sobre lo que es registrador, convertidor, lazo cerrado y lazo abierto. Un registrador es un instrumento indicador dispuesto a efectuar un registro, ya sea permanente o continuo, de su indicación, ya sea mediante un gráfico. Se construye para el registro de todas las magnitudes, ya sean eléctricas, que pueden medirse con instrumentos indicadores. Estos indican la frecuencia, la presión, la temperatura, la corriente, etc. Su mayor aplicación es en todas las empresas. Para mejorar el funcionamiento nos pueden, como les decía, registrar mediante un gráfico en el cual nos optimiza de ver cuál es el proceso o cuál es el error que se está efectuando en dicho proceso. Un convertidor. Hace referencia a un aparato o un dispositivo capaz de transformar sus propiedades. Su función radica en pasar de una variante de energía a otra, como por ejemplo de tensión a corriente. Este aparato se emplea especialmente en el área de electrónica y de la mecánica. Aquí hay diversos ejemplos en el campo. Aquí tenemos un convertidor de frecuencia y un convertidor de música. Se lo puede aplicar en ambas partes y ya les digo, en muchos más. Un convertidor analógico y digital y un convertidor digital analógico, que es viceversa. Existen estas dos clases. El convertidor analógico digital es capaz de transcribir las señales analógicas en señales digitales para que su procesamiento resulte más simple y para que la señal tenga más protección contra las interferencias y el ruido. Y el convertidor digital analógico es todo lo contrario. Tiene la función de realizar la transformación de digital a analógico, y estos aparatos son frecuentes en los reproductores de audio, ya sea para la música MP3, etc. Lazo abierto. Bien, un lazo abierto son todos los sistemas en los cuales la salida no afecta en la acción del control. En un sistema, en un lazo abierto, no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. Es decir, la salida no tiene nada que ver con la entrada, no asume ningún cambio. Por tanto, a cada entrada de referencia le corresponde una condición operativa fija.
Como resultado, la precisión del sistema depende de la calibración. Los elementos básicos para esto son 1, el elemento de control, 2, el elemento de corrección y 3, el proceso. Para el elemento de control, este elemento determina qué acción se va a tomar dada una entrada del sistema de control. El elemento de corrección, este elemento responde a la entrada que viene del elemento de control e indica o inicia la acción para producir el cambio de la variable. Y el proceso es la planta en el sistema en el que se va a producir o a controlar la variable que se está analizando. Un ejemplo bien práctico es de un horno microondas. ¿Por qué? Porque este carece de sensor de temperaturas de los alimentos, el cual les permite calcular automáticamente el tiempo y el nivel de cocción. Esa es la función del microondas. Al cocinar, este artefacto emitirá las ondas al microondas a lo largo del tiempo fijado al iniciarse el proceso de cocción, sin tener en conocimiento o en cuenta si el alimento está totalmente cocido o no. Es decir, no afecta nada en su salida, solamente en la calibración durante las entradas del proceso. El lazo cerrado, los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control de lazo cerrado. En un sistema de control del lazo cerrado se alimenta al controlador una señal de error, que es el que va a actuar y este es el que hace la diferencia entre la señal de la entrada y la señal de la salida, de la realimentación. Este va a llevar a una alerta de error a la salida para que se efectúe algún cambio o reducir el error en el sistema, etc. Los elementos básicos son el elemento de comparación, el de control, el de corrección, el de proceso y el elemento de medición. Como el elemento de comparación es su palabra mismo dice, compara el valor requerido o de referencia de la variable para controlar con el valor medido. El de control, este elemento mide la acción que va a tomar cuando se recibe la señal de error, y el elemento de corrección, este elemento se utiliza para producir un cambio en el proceso que elimina el error. En el elemento de proceso es en el sistema donde se va a controlar la variable, y en el elemento de medición produce una señal relacionada con la variable controlada y envía la señal de realimentación al elemento que se va a comparar para determinar si hay o no hay error. Las ventajas de utilizar un lazo abierto y un lazo cerrado, que tener una trayectoria de realimentación y por lo tanto en un sistema de lazo cerrado en un lugar de un sistema de lazo abierto, son más exacto en la igualación de los valores real y requerido para la variable, menos sensible a las perturbaciones, menos sensible a los cambios en las características de los componentes, y la velocidad de respuesta incrementa y por lo tanto el ancho de la banda es mayor, es decir, el intervalo de frecuencias en los que el sistema responderá. Como desventajas tenemos que existe una gran posibilidad de inestabilidad y el sistema es mucho más complejo y por lo tanto es mucho más caro las descomposturas, a los daños, al mantenimiento, etc.